No hay nada más relajante que una taza de chocolate caliente frente a la chimenea y una buena compañía al lado, dijo Ned, robando una mirada en dirección al apuesto doctor. James le devolvió la mirada al abogado, sonriendo en respuesta a sus palabras. No debería estar aquí. En el hospital me necesitan y Nunio hasta ahora no ha tenido problemas, dijo James, tomando un sorbo de su taza de chocolate caliente. ¿Tan mal compañero soy?, pronunció Ned, fingiendo sentirse ofendido. James sonrió ante la respuesta del abogado. Lo siento, es solo que es mi responsabilidad como doctor. No te lo tomes tan mal, tómalo como unas merecidas vacaciones antes de llegar al caos del hospital. James asintió con la cabeza, tomando luego otro sorbo de su bebida. Los dos hombres gozaban de un momento a solas, mientras disfrutaban de su penúltimo día en el resort. Los días anteriores, Nunio y Si no habían tenido nuevos incidentes, y hasta el señor Saran parecía colaborar, permaneciendo silencioso y distante el resto del viaje. Todo parecía perfecto para que Ned gozara de sus últimos días al lado del Dr. James. ¿Quieres ir a patinar? Nunio ya debe bajar con Nat, habló James, colocando su taza en la pequeña masita frente a ellos. Claro, será divertido con tu compañía, respondió Ned con una sonrisa. Los dos hombres esperaron casi 20 minutos hasta que Nunio bajó con la compañía del ama de llaves, listos para pasar la mañana patinando y terminar el día haciendo snowboarding. Ned se sentía un poco disconforme con la idea de tener que compartir la compañía del Dr. James con los dos menores, pero claro, no era algo que pudiera rechazar tampoco. ¿No quieres tomar una taza de café?, ofreció Sky, deteniendo el paso de Si, que estaba por abandonar el hotel en búsqueda de su joven esposo. Lo siento, Sky, tengo planeado pasar los últimos días con Nunio. Ese mocoso ni siquiera se interesa en ti. ¿Te has puesto a pensar que tu idea de quedarte con el chiquillo es absurda? El mocoso no te quiere. Deberías dejarlo ir de una buena vez, exclamó Sky con tono amargo. Sí tomó a la mujer frente a él del brazo, presionando con fuerza. 1. No te vuelvas a referir a él de esa forma. Y 2. Si me quiere o no, no es tu asunto. 3. Abre bien tus oídos porque no lo pienso volver a repetir. Nunca voy a dejarlo ir, pronunció Sí cada palabra con seguridad, soltando bruscamente el brazo dolorido de Sky. Eres un tonto, Seabrook. Ese mocoso no te valora. La única persona que te valora como se debe soy yo. Solo yo, exclamó Sky, herida por el rechazo de Sí. Sí caminó de largo al lado de Sky, sin decir una palabra más. Sky tomó la resolución de deshacerse de Nunio en ese instante, dirigiéndose con rapidez en dirección de la pista de patinaje. «¡Guau, Nat! Cada vez lo haces mejor», elogió Ned, observando al ama de llaves hacer unos giros sobre la pista de patinaje. Del otro lado se encontraban Nunio y James, hablando tranquilamente. La mañana parecía ser tranquila para todos. «¡Hey! ¿Qué tal si hacemos una carrera en parejas?», sugirió Ned a los dos hombres que se encontraban sentados conversando. Nunio y James alzaron la cabeza, asintiendo sin pensarlo dos veces. Nunio y Nat decidieron formar un equipo, mientras que Ned y James formarían otro. «Desde aquí hasta el otro extremo y regresamos», explicó Ned a los tres hombres. «Tengan cuidado con la zona cerrada», informó James, refiriéndose a la pasta de la pista que estaba rodeada por una banda roja, indicando que era una zona no segura. Los cuatro hombres asintieron y empezaron su pequeña carrera. Nunio y Nat se tomaron de las manos, liderando la carrera desde un principio, mientras que Ned y James iban paso lento, compartiendo sonrisas. A pocos metros de llegar a la meta, para dar el giro de retorno, una extraña figura pasó rápidamente en medio de Nat y Nunio, provocando que ambos se soltaran y empujando ligeramente al menor contra la zona restringida. Todos los ojos quedaron fijos en el muchacho
que yacía sobre el hielo tratando de incorporarse. Pero el hielo en esa zona era tan débil que apenas Nunu hizo el primer movimiento, se partió por debajo de él, abriéndose por completo. ¡Nunu! Llamaron los mayores, al ver al muchacho desaparecer dentro de la cavidad en medio del hielo. Nat, James y Ned corrieron en auxilio del muchacho, que hacía unos intentos por soportar el acuchillante contacto contra el agua helada. Nunu era un excelente nadador, pero el agua era demasiado helada para su resistencia y pronto se vio perdiendo movilidad en sus músculos, dejándose arrastrar por la ligera corriente. ¡Nunu! ¡Nunu! Llamaban los tres hombres, siguiendo la figura del menor que flotaba atrapado entre el hielo y el agua congelada. ¡Rompan el hielo! ¡Hay que romper el hielo!, oyeron la voz de Max, que se arrastraba por encima de la pista. Los 4 hombres empezaron a golpear con todas sus fuerzas la capa de hielo, pero ésta parecía no estar dispuesta a ceder fácilmente, pues Nunu se encontraba flotando ya en la zona donde el hielo era más sólido. La gente alrededor empezó a reunirse y buscar ayuda para rescatar al muchacho atrapado debajo de la pista. Los 4 hombres se desesperaban y perdían fuerzas, al notar que sus intentos por romper el hielo eran en vano. ¡Nunu! ¡Nunu! ¿Qué pasó?, oyeron una voz profunda y grave a pocos metros de distancia. Lo siguiente que vieron fue así golpear con fiereza sobre el hielo una y otra vez hasta lograr abrir una pequeña cavidad, por donde introdujo ambos brazos, logrando capturar a su esposo exitosamente, jalando con pesadez su cuerpo, sacándolo de las aguas frías. Nunu estaba inconsciente, sus labios azules y su rostro más pálido que de costumbre. Inmediatamente sí empezó a darle RCP para regular su respiración, que era casi escasa. «Respira, respira, Nunu. Por favor, no me puedes dejar», rogaba así, mientras trataba de conseguir que su esposo volviera a respirar. A los segundos, Nunu se agitó, botando el agua que estaba estancada en sus pulmones. El muchacho abrió los ojos, empezando a temblar descontroladamente. Los 4 hombres corrieron en ayuda de sí, haciendo espacio para que Nunu pudiera hacer su trabajo. «Tenemos que llevarlo rápidamente a un hospital. Está totalmente congelado», exclamó James, revisando los signos vitales de Nunu. Sí se acercó al Dr. James y en un solo movimiento lo despojó de su casaca, retornando luego donde su esposo, prácticamente rasgando sus ropas hasta remover todas las prendas húmedas, envolviéndolo con la prenda seca que había tomado del Dr. James como si fuera un bebé. Los demás que observaban la escena se despojaron también de sus prendas, colocándolas sobre el muchacho que llevaba así en brazos ahora. «Déjeme llevarlo, usted está muy débil», exclamó Max al observar los pasos torpes de sí. «No, yo lo llevaré. Él es mi esposo, es mi responsabilidad que esté sano y salvo», respondió sí con vehemencia. Sus brazos dolían terriblemente por los golpes aplicados sobre el hielo, además del contacto con las aguas congeladas, pero nada lo iba a detener por salvar la vida de su joven esposo. Sí, los demás esperaron casi 1 hora mientras Nunu era atendido en la enfermería del hotel. James se hizo cargo de atenderlo con la ayuda de Nat y el doctor de turno. Los signos vitales de Nunu eran débiles, pero la peor parte había pasado. «¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Por qué no hablas?», sacudía así a James sin parar, sin darle tiempo para responder a sus preguntas. «Sí, deja que hable», intervino Ned en ayuda a James. «Aún está muy débil, pero se está recuperando. Lo mejor es que pase la noche aquí en observación. Mañana podrás llevarlo de regreso a su habitación», respondió James con voz calmada, haciendo uso de su amplia experiencia como doctor. Sí, los demás reunidos dieron un suspiro de alivio al oír las buenas noticias. «¿Puedo entrar a verlo?», habló Sí con ojos suplicantes. «Está dormido ahora, pero creo que está bien si solo entras por unos minutos»,
asintió James. Sí no lo pensó 2 veces para ingresar a la habitación donde se encontraba su joven esposo durmiendo. Con cuidado de no despertarlo, sí se aproximó a la cama, observando el rostro pacífico de su esposo. Con cuidado de no despertarlo, sí se aproximó a la cama, observando el rostro pacífico de su esposo. Sus labios habían retornado a ese color natural rosado. Su rostro se veía aún pálido, pero con más vitalidad. Sí dejó salir un profundo suspiro, sosteniendo una de las manos de su esposo. Bajó la cabeza hasta reposar su frente en la mano. Por un momento, la idea de que algo peor pudiera haber pasado lo aterró a morir. «¿Usted? ¿Qué hace aquí?», oyó sí la voz casi inaudible de su esposo. «Shh, no hables, aún estás muy débil». Sí colocó un dedo sobre los labios de Nuniu, como señal de que guardara silencio. «Hace frío, tengo frío», volvió a hablar Nuniu, empezando a temblar ligeramente. Sí observó alrededor de la habitación hasta que sus ojos dieron con un pequeño armario del cual sacó un par de mantas y las colocó sobre su esposo. «Esto te hará sentir mejor», dijo sí con una sonrisa, terminando de cubrir a su esposo con las cálidas mantas. Nuniu observó así por un minuto, sin saber qué decir. «Supongo que ahora estamos a mano, ¿no? Tú me salvaste la vida en aquella ocasión, y ahora fue mi turno», habló sí con voz apacible. «No espere algo a cambio, señor», respondió Nuniu aún con voz débil. «Claro que no, lo hice porque te amo, porque mi vida sería miserable si te pierdo», habló sí una vez más, acariciando amorosamente la mejilla de su esposo. Nuniu estaba débil, tanto que no puso resistencia al toque de su esposo, y tampoco sintió como si las caricias le disgustaran. «Usted es extraño, muy extraño», pronunció Nuniu débilmente, mientras sus ojos se volvían a cerrar. Lo último que sintió antes de caer dormido nuevamente fue el toque suave y cálido sobre su frente. Sí salió de la habitación, encontrándose con los rostros concernientes de las personas que esperaban en la pequeña sala. Sin pensarlo mucho, llamó al ama de llaves, interrogándolo sobre lo sucedido en la pista de patinaje. Nat contó cómo se dieron las cosas, y ahora algo perturbaba, o más bien, enfurecía así. Los ejecutivos que habían estado en la pista de hielo se encontraban también en la sala, preocupados por el estado de salud del joven muchacho. «¿Quién fue?», dijo sí con tono grave y atemorizante. Los presentes se miraron unos a otros de manera interrogativa. «¿Quién fue el que empujó a Nuniu?», volvió a preguntar sí, de manera más explícita. Nadie se atrevía a hablar, asustados por la posible reacción de sí. Lo siento mucho, señor Panich. Me dijeron que solo sería una broma. No pensé que el chico caería a ese lado de la pista». Se oyó una voz desde el fondo de la habitación. Todos los presentes abrieron camino para dejar así una vista clara de la persona que se encontraba de rodillas con la cabeza baja, suplicando perdón. «¿Quién te dijo que hicieras eso?». Sí tomó al muchacho por el cuello de su casaca, sujetándolo de manera amenazante. El muchacho empezó a temblar, perdiendo el habla al encontrarse con los ojos furiosos de sí. «Es la señora Sky», respondió finalmente el muchacho. Todos los rostros se fijaron inmediatamente en la mujer que se encontraba atrincherada en una esquina, tratando de que su existencia pasara desapercibida. «Tú», se acercó sí a la mujer, con los ojos escupiendo fuego. «¿Y qué si lo hice? Ese mocoso nunca te va a querer. Lo mejor para ti es liberarte de él y quedarte con las 2 empresas», exclamó la mujer sin ningún titubeo. El nivel de tolerancia de sí llegó a su límite, no importándole la presencia de los accionistas y demás ejecutivos reunidos en la pequeña sala. Tampoco le importó mucho el que Sky sea una fina dama, cuando de un movimiento alzó su mano en alto, golpeando con todas sus fuerzas contra la mejilla de la mujer,
que cayó al suelo de manera humillante. «Nunca, nunca más vuelvas a intentar algo contra él, o te juro que me olvidaré de que eres mujer y te daré lo que te mereces», habló Sí con tono amenazante a la mujer que yacía en el piso. Yo te... largo de aquí. No quiero volver a verte nunca en mi vida», vociferó Sí por toda la sala, casi haciendo resonar las ventanas con el eco de su voz. Sky lloró ante las duras palabras de Sí. Las personas alrededor no sabían si sentir lástima por ella o repulsión por la gravedad de sus actos. «Sí, cálmate. Nunu está descansando adentro. Baja el tono de tu voz», intervino Ned, sujetando a su amigo por la cintura antes de que terminara por perder el control y volviera a arremeter contra Sky. «Saquen de aquí a esta mujer. Sáquenla de aquí antes de que termine por hacerle algo», exclamó Sí al final, antes de que Sky sea ayudada por 2 hombres y retirada de la enfermería. James salió una vez más de la habitación, luego de haber revisado la evolución del estado de Nunu. Soltó un sonoro suspiro al notar los cuerpos durmientes de los 4 hombres restantes en la sala. «¡Hey, Ned!», sacudió James ligeramente el hombro del abogado. «Doctor, guapo», susurró Ned, entreabriendo los ojos ligeramente. «¿Eh?», exclamó James en sorpresa. Ned abrió los ojos por completo al darse cuenta de lo que acababa de decir. «James, lo siento, estoy aún muy adormecido», habló Ned nerviosamente, sobándose los ojos para ocultar el rubor de sus mejillas. «Está bien, entiendo. Ya deberían irse a dormir a sus habitaciones. Yo haré guardia esta noche», habló James, cambiando el tema de conversación para comodidad del abogado. «¿Nunu ya está mejor?», preguntó Ned en voz baja, con cuidado de no despertar a los otros 3 hombres. «Sí, ya está más estable. Ayúdame a despertar a estos 3 y vayan a descansar», señaló James a las figuras durmientes. «Déjalos. ¿Crees que alguno se moverá aún si les dices que Nunu ya está completamente bien? Ni siquiera yo quiero irme», habló Ned, acomodándose nuevamente en el sofá. «¿Café?», ofreció James repentinamente, derrotado por la respuesta de Ned. El abogado dio una sonrisa, asintiendo el ofrecimiento. Ambos hombres abandonaron la salita, en dirección a la pequeña cocina ubicada en la enfermería. «¡Qué susto nos llevamos, eh!», inició Ned la conversación, tomando asiento en una de las sillas ubicadas a un extremo de la pequeña cocina. «No puedo creer que haya gente que sea capaz de hacer algo así. Es realmente deprimente», contestó James, tomando asiento al lado del abogado. «Conozco a Sky desde hace un par de años. Siempre pensé que le faltaba un tornillo en la cabeza, pero de ahí a querer lastimar a Nunu». Ned agitó la cabeza de manera negativa. «Estudié medicina porque quería salvar vidas y cada vez que veo gente lastimando a otras personas deliberadamente, realmente siento repulsión», habló James con tono amargo. «Tienes un buen corazón, James. Es la 2ª vez que salvas a Nunu», miró Ned a James con ojos destellantes. «Yo no lo hice. Fue Sí quien lo salvó», respondió James, sorbiendo su taza de café. «Sí está cada día más enamorado de Nunu y a veces me preocupa, pero a la vez me alegra que al fin haya dejado atrás lo que ocurrió en el pasado». «¿Qué fue lo que pasó con Sí? Nunca me has contado esa historia. Y probablemente nunca lo haga. Eso es parte de la vida privada de Sí. Solo a él le corresponde decidir si contarla o no», respondió Ned sonriendo a James. Ambos hombres continuaron tomando sus tazas de café, disfrutando del mágico silencio del momento. Ned podía sentir que con cada minuto que pasaba, su corazón daba un latido extra al ver la imagen apacible del doctor sentado a su lado. A la mañana siguiente, y con la aprobación del médico de turno y el apuesto doctor James, Nunu fue trasladado de regreso a su habitación dentro del hotel. El muchacho aún estaba débil
y con algunos remanentes de la hipotermia causada por el contacto con el agua congelada, por lo que sí mandó prácticamente a sellar toda la habitación e incluso subir el generador de la calefacción. Por órdenes de los doctores, Nunu tenía que permanecer en cama por al menos 2 días hasta que haya recuperado completamente toda la fuerza. Esto generó un retraso en el regreso de Sí y sus amigos a Tailandia. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, interrogó Ned a su amigo. No voy a exponerlo a viajar estando aún débil. Nos quedaremos hasta que se haya recuperado, respondió Sí firmemente. Bien, no me dejas más opción que quedarme con ustedes, se rindió Ned, sonriendo a su amigo. Al otro lado de la habitación se encontraba Nat, acomodando las mantas sobre el cuerpo del muchacho recostado en la cama. «Tienes fiebre», dijo Nat, colocando una mano sobre la frente de Nunu. «Tengo sed», habló Nunu con voz débil. «Te traeré agua y algo para bajarte esa fiebre», respondió Nat, dirigiéndose al frigobar por una botella de agua. La puerta de la habitación se abrió, revelando a James con una presencia no muy bienvenida detrás de él. «¿Qué hace usted aquí?», se dirigió Sí a Max. «Lo siento, me siguió desde los ascensores», habló James, haciendo su camino hasta la cama donde se encontraba Nunu. «Quiero saber cómo está Nunu». «Está mejor, ahora váyase», respondió Sí a Max, mirándolo fulminantemente. «¿Quieren parar con eso? Nunu aún está débil y no van a hacer otra cosa escenita aquí dentro», regañó Ned a los 2 hombres, en voz baja y enérgica. Muy a su pesar, Sí tuvo que permitir que Max se quedara en la habitación, esperando unos minutos mientras el Dr. James, con ayuda de Nat, terminaba de revisar a Nunu. «¿Te sientes mejor?», habló Max al muchacho recostado en la cama, una vez que el Dr. James terminó con su tarea. «Sí, gracias», respondió Nunu brevemente. «Te prometo que haré todo lo posible para sacarte». «Max, basta. No es necesario que hagas todo esto. Confío en que pronto se terminará todo», interrumpió Nunu las palabras de su exnovio. Los demás hombres en la habitación dirigieron la mirada a las 2 personas en el fondo de la habitación, sobre todo Nat, que no creía lo que estaba oyendo. «Nunu, lamento tanto haberte dejado. Eso ya está en el pasado, Max. Ahora lo que debe importarte es tu novio. ¿Todavía siguen juntos?». La pregunta dejó a todos en la habitación con la boca abierta. Nadie se esperaba que el señor Max Aran tuviera novio. Nat, sobre todo, estaba aún más sorprendido. Jamás imaginó que Nunu supiera sobre su existencia. «Estamos un poco distanciados ahora», respondió Max, dando una mirada de reojo a su novio que permanecía de pie a unos pasos de la cama. «Mejor es que vayas y te reconcilies con él. Me dijiste que esa persona te hacía muy feliz. No debes perder a alguien así tan fácilmente, Max», continuaba hablando Nunu con voz débil y rasposa. Nat se acercó unos pasos para dar de beber un vaso de agua al muchacho, robando una mirada al rostro de su novio. «¿Me prometes que estarás bien?», habló Max con voz suave. Nunu solo asintió con la cabeza, mostrando una sonrisa serena. «Aún podemos ser amigos, ¿no?», habló Nunu nuevamente. «Claro que sí. No creas que dejaré de visitarte, y espero que tú hagas lo mismo», sonrió Max, pasando su mano sobre el cabello del muchacho. Minutos después, Max abandonó la habitación en silencio. Ned y James permanecieron en la habitación hasta que la noche cayó. Luego se retiraron, dejando a la pareja a solas. Nat regresó a su habitación por órdenes de Sí, quien no quería dejar solo a Nunu ni un segundo. «¿Quieres algo de comer?», se acercó Sí lentamente a la cama donde estaba su esposo. «No tengo hambre». «¿Nat no vendrá a dormir?», preguntó Nunu tímidamente, al notar la ausencia del ama de llaves. «Le pedí que regresara a su habitación. Yo te cuidaré esta noche», respondió Sí, sentándose al otro lado de la cama. Nunu se sintió temblar por un segundo por la cercanía de su esposo y por la idea de pasar la noche en la misma habitación que él.
No te asustes. No haré nada. Nunyu, no me tengas miedo. Habló Sí en voz baja y serena, centrando su mirada en sus manos que estaban cruzadas sobre su estómago. No puedo. Usted trató antes de... Nunyu perdió el habla ante los malos recuerdos que venían en su mente. Fue un grandísimo error el lastimarte de esa forma, lo sé, te asusté, pero te aseguro que eso no volverá a pasar. Todo lo que quiero ahora es verte feliz. Dime qué tengo que hacer para que seas feliz. Habló Sí esta vez, mirando el rostro del muchacho. Nunyu agachó la cabeza, tratando de controlar la sensación de temor que le daba la presencia de su esposo. Quiero mi vida de regreso, respondió Nunyu casi en un susurro. Quiero ir a casa, continuó hablando, casi quebrándose con sus propias palabras. Sí permaneció en silencio unos segundos, antes de tomar la mano de su esposo y darse valor para hablar. Te puedo dar todo lo que quieras, créeme, todo lo que quieras, pero no puedo dejar que te vayas, pronunció Sí con voz suave. Nunyu cerró los ojos, dejando escapar una lágrima. Sí le había dado la respuesta que esperaba. No sería libre hasta que se cumpliera el plazo impuesto por el testamento de sus abuelos. Te puedo dar la vida que tenías. Mientras estés conmigo, haré todo lo posible para regresarte tu vida, aquí a mi lado. Habló Sí una vez más, sujetando con más fuerza la mano de su esposo. A la mañana siguiente, Sí buscó a su joven asistente, encargándole unas tareas poco convenientes a juzgar por el lugar donde estaban. Fairs, como siempre, se mostró reacio y poco optimista a poder realizar las tareas encargadas, pero al fin y al cabo tenía que hacer como su jefe deseaba si quería seguir conservando su trabajo. Fairs pasó todo un día encerrado en su habitación, realizando llamadas por doquier, enviando correos electrónicos, buscando información en Internet, hablando en línea con cuanta persona pudiera contactar, pidiendo favores por aquí y por allá, rogando y hasta casi sobornando para conseguir los resultados que su jefe esperaba. Y todo su esfuerzo fue bien pagado cuando al día siguiente por la noche su jefe mostraba una sonrisa complacida, sosteniendo los documentos que el muchacho le había entregado. Sí se retiró de su habitación luego, en búsqueda de su esposo. Nunyu ya estaba casi recuperado y pasó el resto del día caminando por los alrededores del hotel en compañía de Nat. Después de una intensa caminata, Nat había dejado al muchacho descansando frente a la chimenea ubicada en una de las salidas privadas del hotel. Sí se aproximó silenciosamente a su esposo, que se encontraba sentado sobre la alfombra, atizando el fuego de la chimenea. «Te puedes lastimar si sigues haciendo eso». Las palabras de Sí sorprendieron a Nunyu. ¿Qué hace aquí? Estaba buscándote, respondió Sí, tomando asiento al lado de su esposo. ¿Recuerdas que te prometí devolverte la vida que tenías? Aquí tienes un adelanto de lo que prometí, dijo Sí, alcanzando los papeles que minutos antes le había entregado a su asistente. Nunyu dudó unos segundos antes de tomar el sobre en manos de su esposo y abrirlo con lentitud. Sí observaba ansiosamente mientras su esposo abría el sobre y revisaba los documentos una y otra vez, como si quisiera convencerse que no estaba soñando. ¿Es en serio?, interrogó Nunyu finalmente a su esposo. Te dije que tendrías todo lo que tenías en Boston, respondió Sí con una sonrisa, pasando su mano por el cabello de su esposo hasta llegar a su mejilla. «¿Pero cómo? No hay nada que Fairs no pueda hacer, y con tus buenas calificaciones más unos cuantos favores, logramos que te acepten en la Universidad de Kasetsart», explicó Sí orgulloso de su trabajo al ver la sonrisa que empezaba a formarse en el hermoso rostro de su esposo. Nunyu quedó sin palabras. Deseaba tanto regresar a la universidad y terminar sus estudios. En un principio creyó que ese solo sería un sueño, que no se cumpliría jamás mientras siga al lado de Sí, pero ahora tenía en sus manos los documentos que lo acreditaban como alumno transferido en el siguiente semestre de una de las universidades más exclusivas de Bangkok. Nunyu no pudo contenerse más ante toda la alegría que le provocaba la noticia.
y sorprendiendo a su esposo y hasta él mismo, rodeó con sus brazos el cuello de sí, sujetándolo con fuerza. «Gracias», susurró quedamente, avergonzado al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Antes de que Nuniu pudiera soltarse, sí lo sujetó por la cintura acercándolo más a él, disfrutando por primera vez de la sensación de ser sostenido por su joven esposo. Nuniu bajó la mirada, enterrando la cabeza en el hombro de sí. «Haría lo que sea por verte feliz, lo que sea. No tengas miedo, Nuniu. Dame una oportunidad de demostrarte que he cambiado y que puedo ser digno de tu amor», habló sí con voz suave, acariciando el cabello de su esposo amorosamente. «No sé si pueda confiar en usted», respondió Nuniu, liberándose unos centímetros para colocarse frente a frente con sí. «Déjame demostrarte que puedes confiar en mí. Voy a cuidar de ti con toda mi vida y haré que nunca te quieras separar de mí. Te lo prometo», habló sí, continuando con las caricias sobre el cabello del muchacho. De alguna manera, las palabras de sí hacían dudar mucho a Nuniu, y en medio de esa confusión, sí aprovechó su momento para inclinarse unos centímetros y juntar sus labios sobre los de su esposo en un cálido, suave y breve beso que duró solo unos segundos, pero que estuvo lleno de todo el amor que sí llevaba por dentro. Sí se sintió confundido al notar el rostro sin expresión de su esposo. Cuando sus labios se separaron, Nuniu estaba sorprendido por el repentino acto de su esposo, pero de alguna manera sabía que no había malas intenciones en ese beso. Finalmente, Nuniu no dijo nada y solo dejó que sí lo envolviera en sus brazos y lo recostara de espaldas sobre su pecho, mientras observaban el fuego que ardía dentro de la chimenea. Quizá aún había esperanzas para sí. Ambos hombres llenaban sus pensamientos con la misma pregunta.